Senador. Es polémica porque el presidente de la República sugirió, sin dar el nombre, que no se puede hacer política con la policía. A eso voy, senador Petro, porque el presidente dijo no se puede hacer política con la fuerza pública después de un trino muy controversial que usted puso. Dijo que la masacre hecha por el gobierno es solo comparable a las más grandes masacres cometidas por el paramilitarismo en la década de los 90. Usted se refiere a las protestas del 9 de septiembre y el 10 de septiembre del 2021. Masacre, dice usted, cometida por la fuerza pública y también el Human Rights Watch y Human Rights, la ONU, que hizo este informe. Yo le quiero preguntar, ¿usted de verdad compara estas 23 personas o la muerte de estas 28 personas a manos de la policía, según este informe, con las masacres del paramilitarismo? Pues claro, lo que pasa es que unos muertos son de menos calidad que los otros. No, señor, le estoy diciendo el número de personas muertas. Las masacres del paramilitarismo, se dice que hubo más de 2.000 personas masacradas. Esto todavía está en investigación. Y dice el presidente y también el general Vargas que esto está en manos de la Fiscalía, que no se puede decir que fue a manos de la fuerza pública. Eso es un informe que pidió la alcaldesa. A ver, no estamos hablando del informe que pidió la alcaldesa, que se refiere exclusivamente a Bogotá, donde también hubo una masacre. Pero aquí lo que estamos hablando, te refieres a mi trino, es del informe de Naciones Unidas. Naciones Unidas no es una ONG como Human Rights. Y que fuera una ONG tampoco es para desvirtuarla. No, Naciones Unidas es la representación de la humanidad a través de sus gobiernos en una organización que ha sido reconocida desde las guerras mundiales para acá. Pero no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la humanidad, no de una ONG. Esa institución de la humanidad que se llama Naciones Unidas acaba de sacar un informe, que no es el de la alcaldesa, o el que contrató la alcaldesa, que dice que en las movilizaciones nacionales que existieron se atribuyen 28 asesinatos a la fuerza pública, es decir, al gobierno. Sí. Al gobierno, 28. Las masacres de los paramilitares, si las sumas en forma sistemática, individual, etcétera, llegan, según los datos de las comisiones de la verdad, a 90.000. Pero si mira las masacres individualmente, las mayores ocurrieron a finales de la década de los 90 y tienen guarismos entre 20 y 30 asesinatos. Alguna superó esa cifra. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Claro, pero ¿no le parece un poco osado comparar unas muertes con otras? No, no me parece osado. Incluso es peor, porque los paramilitares son ilegales. El Estado no puede matar, a menos que se pueda demostrar su legitimidad para hacerlo. El Estado no puede asesinar, si no es un Estado ilegítimo. Si estamos en un Estado de derecho y rige la Constitución del 91 y nos llamamos una democracia, el Estado no puede ser un asesino. Y lo que aquí acaba de decir Naciones Unidas, no una ONG, sino la representación de la humanidad, es que el Estado asesinó 28 personas porque protestaban contra él. Eso no es posible en una democracia. Entonces, esto es peor que las masacres del paramilitarismo. Otra cosa es que la sociedad esté tan anestesiada por la muerte, y eso incluye a los medios de comunicación, que no sea capaz de reaccionar ante una barbarie de estas. Pero es una barbarie. Esto es comparado con la historia mundial y con lo que sucede en el mundo con los estados que asesinan. Pon ejemplos de estados que asesinan: Franco, Hitler, Mussolini. Dicen aquí que Maduro, Pinochet, para venir aquí a América. Sí, esos son estados que asesinan. Pues este es uno de esos. Senador,
Le quiero preguntar por el tema que mencionaba Julio al comienzo, y es el de las encuestas. Está claro que hoy toda la campaña política en Colombia gira de alguna manera en torno a usted, a favor o en contra de usted. Está muy claro que usted va a despedir el año en primer lugar en todas las encuestas que se han conocido hasta el momento y con una buena ventaja en esas encuestas. Está también claro que usted aparece en muchas de esas encuestas ganando incluso en segunda vuelta, aunque en algunas se emparejan más las cosas. Por eso me llama la atención algo que usted ha mencionado tanto, la intención de ganar en primera vuelta. Y se lo pregunto por lo siguiente, ¿usted cree que si no gana en primera vuelta puede perder esta que es la mayor oportunidad que tiene usted de ser presidente? ¿Usted cree que en una segunda vuelta podría perder y por eso esa preocupación? No, lo que pasa es que queremos desarrollar tal fuerza que ganemos en primera vuelta. Es lo que queremos, es el objetivo. Queremos 5 millones de votos para la lista del pacto histórico. ¿Por qué? Porque estamos pensando en gobernar. No estamos pensando en ser oposición. La oposición eterna, las minorías eternas, no. Estamos pensando en gobernar. Para gobernar bien a Colombia se necesita cambiar leyes, y sobre todo las leyes que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, porque han sido conculcados. Transformaron los derechos en negocios y por eso no se garantizan a la mayoría de los colombianos. ¿Qué colombiano hoy tiene derecho a la pensión? Ni los congresistas. Por ahí está Macías, el uribista, peleando por su pensión, porque le salió a 3 millones de pesos. Y entonces él dice, no, pero si yo me gano 34, ¿cómo que la pensión sale en 3? Pues porque se metió a un fondo privado de pensiones. Pero qué descarado, porque imagínese un congresista con 35 de pensión. No, pero fíjese que si el que gana 34 recibe 3 de su fondo privado de pensión... ¿Por qué no cotizó? Porque cotizó en un fondo privado de pensión, porque cotizó. ¿Qué le pasará? Cotizó mal. Se metió mal por meterse al fondo privado de pensión, es decir, fue más uribista que Uribe, porque le apuesto que Uribe no está en un fondo privado de pensiones. Hay que preguntarle, le dejo esa tarea a Julio. Pero imagínese qué le pasa a un trabajador de salario mínimo. Para no hablar de los que ganan menos, que son la mayoría de los colombianos y colombianas no ganan un salario mínimo. No tienen pensión, no hay pensión, no hay derecho a pensionarse, no hay derecho a la salud, no hay derecho a educarse en una universidad. Eso no es un derecho, el que tiene puede, el que no se fregó, y es la mayoría. Entonces, volver eso derechos reales, garantizados por el Estado, implica cambiar unas leyes. Para cambiar las leyes no se hace por decreto, no lo hace el presidente, lo hace el Congreso de la República. Si el Congreso de la República queda en manos de asociaciones para delinquir, las leyes las hacen las mafias. Si el Congreso de la República queda en manos de una representación genuina de la ciudadanía, las leyes las hace la ciudadanía. Si nosotros vamos a gobernar a Colombia ganando en primera vuelta, esperamos, lo primero que tenemos que garantizar en Colombia es que el Congreso de la República cambie. La lista que elaboramos al Senado de la República y las cerradas en Cámara están hechas para cambiar el Congreso de la República. Ese es el objetivo. Por eso buscamos 5 millones de votos para esas listas, de tal manera que haya una masa mayoritaria, le llaman masa crítica, en el Congreso de la República, de senadores y congresistas en general, que puedan cambiar las leyes que están afectando el por qué los colombianos no pueden tener derechos fundamentales esenciales para la persona humana en Colombia. De ahí a ganar en primera vuelta hay un paso. Senador Petro, a propósito de ese tema, hablamos con un senador suyo con el que tenemos muy buena relación hace muchos años, yo en lo personal, el senador Bolívar, y él dijo una frase que me pareció muy diciente y coincidente con lo que usted acaba de decir. Es que esto, para poder tener una fuerza en el Congreso, él dice que él está cansado, que en el Congreso no pasa nada, es imposible pelear contra la corriente, y sugirió con una expresión:
que hay que unirse a los malos si es necesario. Digo, esto con angelitos no se puede. ¿A propósito de qué? De que hay un flirteo, un coqueteo. Usted ha dicho que usted es incluyente y que usted no le va a cerrar la puerta al Partido Liberal o a X partido que tenga alguna sintonía con sus ideas y que respetará la independencia de sus movimientos políticos. Pero ese flirteo vía Luis Pérez se ha interpretado como que precisamente lo que dijo Bolívar es cierto. Es que esto con angelitos no. Se va a necesitar también a los diablitos del Partido Liberal. ¿Usted los va a recibir? Mira, Julio, yo creo que el ser humano no es ni ángel ni diablo, aunque debe contener dentro de sí ángeles y diablos. Es mucho más complejo que eso. Y en la política lo que hay son seres humanos y procesos históricos. Entonces, esos seres humanos que hoy hacen política, que, digamos, uno quisiera, sería un enorme error pensar que los seres humanos que hacen la política sean como uno, porque eso sí llevaría a una dictadura y a una tiranía. Lo que hay que aceptar es que los seres humanos son diversos, y en esa medida la política se tiene que hacer con una diversidad, que no es ni ángel ni diablo, son otros colores diferentes, son multicolores, llamémoslos así. Ahora, esa política tiene que tener unos principios. Doctor Casas. No, es que prefiero que... Puede haber diablos buena gente, Alberto. Diablos... No, es que yo no he podido asimilar el tema de lo de las pensiones, porque la referencia del senador que usted mencionó y tal, quedó como si de verdad fuera un error cotizar en los fondos privados. Y ahí sí hay una diferencia de fondo, porque si se acaban los fondos privados de pensiones, el Estado se quiebra y usted puede darle las mejores pensiones del mundo y si no tiene con qué pagarlas, ¿de dónde paga las pensiones si se acaban los fondos privados? Si esas son las reservas. Lo que pasa es que tenemos un sistema híbrido que es muy complicado, pero no quiero que quede tan evidente el ejemplo del senador del Huila con la equivocación de que una persona que gana el mínimo no tiene pensión. Esas personas del mínimo, si no continúan los fondos privados, no van a recibir pensión. Entonces, no me aguanté, discúlpeme. Sí, doctor Casas, pero es al revés. Y este es un tema un poco difícil por las palabrejas, pero voy a tratar de explicarlo bien. Hoy, digamos, lo que hicieron con las pensiones, con los fondos pensionales en Colombia, fue transformarlos en un negocio financiero. Esa es la ley 100 de Uribe y Gaviria. Ahí se crearon los fondos privados de pensión. Para salvar al Seguro Social. Que tiene digamos, un modelo que hay en el mundo, sobre todo en Chile, que ya los quieren quitar, y en Estados Unidos y en otros, que básicamente es el ahorro individual. Si la persona tiene ingresos suficientes y ahorra, de acuerdo a la ley, un ahorro forzoso, no lo puede sacar, al final obtiene una pensión. Esa es la tesis. Pero si tiene un ingreso suficiente, es decir, trabaja durante los 20 o el tiempo que haya dicho la ley, y tiene un ingreso suficiente permanentemente durante todo ese tiempo laboral. Eso no sucede con el 90% de los colombianos y colombianas. Con algunos sí, pero no con el 90%. Es decir, el 90% de los colombianos y colombianas no logra ahorrar lo suficiente para tener una pensión. Por eso hoy, si usted estuviese en esa condición y fuese a uno de los dos fondos privados de pensiones que existen, hay 4, pero 2 son los que tienen todo, uno de un banco y otro de otro banco, de banqueros. Si usted va ahí y usted hubiera hecho todo el recorrido y llega y le dice al banco, bueno, yo ya cumplí esta edad, no sé qué, vengo a retirar, vengo a que me den mi pensión, le dice el banquero,
no, usted ya no tiene renta vitalicia. Una palabreja, porque dice uno que es renta vitalicia. Pues renta vitalicia es la pensión. No tiene. Entonces le dice, le devuelvo lo que ahorró. Le devuelvo lo que ahorró con sus intereses, pero no como cualquier ahorrador hoy podría hacer con sus ahorros en un banco. Todo de una vez. No. Le dice por meses, senador, por mensualidades, y cuando se acabe, ya usted no recibe más. Si el personaje vive más allá de cuando se acabe, se quedó sin ningún recurso. Senador. Ese es el fondo privado de pensión. Voy a contestar un poquito esto. El otro modelo es que la cotización va directamente a pagar un pensionado. Mi cotización entra a un fondo que paga directamente a un pensionado. Entonces las pensiones se financian con las cotizaciones. No, eso no alcanza. En el momento actual. Claro que sí alcanza, porque las cotizaciones en Colombia hoy suman casi 300 billones de pesos. ¿En dónde van a parar esas platas? No es que estén guardadas, no, ojo Casas, no están guardadas. El banquero usó ese dinero, por ejemplo para Odebrecht, por ejemplo para el puente de Chirajara, por ejemplo para comprar acciones en Ecopetrol, por ejemplo para comprar acciones en la empresa de energía de Bogotá, pero el que va a nombre de ese dinero no es el cotizante o su representante, sino el banquero, haciendo su negocio. La mayor parte de ese dinero se invierte en títulos y bonos de deuda pública del gobierno nacional, es decir, el gobierno nacional paga el interés de los fondos privados de pensiones, se endeuda. Esa es la mayor deuda pública interna del gobierno nacional. Y al mismo tiempo, como los cotizantes no pagan a los pensionados hoy, porque van a ese ahorro individual, entonces el gobierno tiene que pagarle a los pensionados a través de sus pensiones. Esa cifra equivale a cerca de 60 billones de pesos de los 350 billones de pesos del presupuesto nacional. Va a estallar porque es una burbuja financiera, no es sostenible. Toca hacer una reforma pensional en donde en buena parte volvamos a que un cotizante al meter su plata en un fondo, ese fondo le pague directamente a pensionados y se garantiza la pensión. Es más, diría lo siguiente, por este mecanismo, si hacemos la reforma, se puede garantizar que 2 millones de actuales miembros de la tercera edad sin pensión, hombres y mujeres, puedan tener un bono pensional por encima de la línea de pobreza. Senador, sin duda este tema va a ser de los más complejos en la discusión hacia adelante, pero como tenemos el tiempo limitado y ya vamos extensos con usted en lo que hemos conversado, quiero insistir en algo que usted mencionó ahora que me parece importante. Usted dice que usted aspira a tener 5 millones de votos, tener unas mayorías que le permitan gobernar en trabajo con el Congreso. Pero usted sabe que esa es una aspiración y que las votaciones de Congreso son complejas y difíciles y que son diferentes a las elecciones presidenciales y que, por ejemplo, las encuestas en elección de Congreso no funcionan porque generalmente hay otras dinámicas regionales que se mueven y que tienen mucho poder. La pregunta sería, si usted no tiene control del Congreso, como aspira a tener con esa votación que usted nos menciona, pero gana la presidencia, ¿usted se siente capaz de gobernar con un Congreso del que no tenga control? Pues yo ya hice un gobierno en Bogotá sin controlar el Consejo, sin controlar la Contraloría porque quise no controlarla, sin controlarlos en general, pues la Procuraduría, etcétera, etcétera. Y lo hice, claro, usted vio lo que pasó. Porque la decisión mía, que me pareció que era democrática siendo alcalde, de no meterme en el Consejo para elegir Contralor, no fue acogida por la oposición mía en ese momento, en el sentido de hacer una Contraloría decente. Terminamos con una defecio terrible, incluso pusieron fue un corrupto, y se tiró la política de movilidad de Bogotá, que hoy lo estamos padeciendo. Pero bueno, esa es otra discusión. Pero, digamos, yo ya demostré que no solamente
acepto y creo que debe haber controles independientes al gobierno desde el mismo Estado y obviamente desde la sociedad, sino que puedo gobernar, porque muchas de las políticas sociales que logramos implementar en Bogotá, y doy una porque se ha vuelto también tesis de la contracampaña decir que no hicimos nada, pues hicimos la mayor inversión en infraestructura de educación de la historia de Bogotá, ni más ni menos. Logramos que la tasa de ocupación laboral de Bogotá fuese la más alta de su historia estadística, la más alta. La inversión extranjera en Bogotá fue la más alta en el 2015. O sea, ¿usted no le teme no tener Congreso? No. Listo. Y arrojo la última cifra. Recibiendo una pobreza del 12% del total de la población en términos multidimensionales, como dice Naciones Unidas, 2011, la entregamos en 4.7, sí. Es decir, redujimos a la tercera parte la pobreza multidimensional de Bogotá, según los datos del DANE oficiales, en 4 años. Le tenemos una última ronda de preguntas muy concretas para respuestas muy concretas, porque con usted nos quedaríamos más tiempo y vendrá más tiempo para hablar con usted. ¿Le gusta el intento de el grupo Gilinski y un jeque árabe de quedarse con Nutresa y metérsele al rancho a los paisas? A mí me gusta democratizar el capital. O sea, sí. No. Ojo, porque que uno cambie por otro da la misma. En cambio, que uno cambie por millones no da lo mismo. Colombia debe dejar de ser manejada por 5. En todos tiene 5 banqueros, 5 grandes contratistas del Estado, 5 grandes importadores que dominan el gremio y el ministerio. Tendremos un jeque. Ahora tendremos un jeque y también, bueno, hay jeque árabe y jeque paisa. Exactamente. Adivina cómo se llama el jeque paisa. Es parecidísimo, es igualito. Ambos petroleros. ¿Cómo se llama el jeque paisa, Alberto? ¿De qué jeque me está hablando? Bueno, habrá que investigar por ahí. ¿Por qué letra comienza? Los jeques árabes no pueden tener tierra porque tienen desierto. A propósito de la energía, pregunta concreta para respuesta concreta. Usted ya aclaró que usted no va a sacar de aquí corriendo con el ejército a las petroleras norteamericanas. Usted lo que ha dicho es que respeta lo que hay y ni más faltaba que las exploraciones y explotaciones que están acordadas siguen. Lo que usted va a hacer es un alto en el camino para buscar energía con la potencia que tiene Colombia en la Guajira del sol y del viento. Los expertos coinciden con usted. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar el 45% que le mete Ecopetrol a nuestra economía? Ya no. Es que ya eso pasó. Ya no es qué va a pasar, ya pasó. Nosotros exportábamos $40.000 millones en carbón petróleo 2013. El año pasado 12.000. Se cayó y va a la baja. Es decir, ya esto que se anuncia como apocalíptico hacia adelante ya pasó. Ya el año pasado hubo solo 13 contratos de exploración firmados, 13 de 130 que llegó a haber. Hay 430 contratos de exploración firmados. ¿Qué petróleo saldrá de ahí? No sabemos. Pero digo, ¿usted con sol y con aire cree que reemplazaremos la energía fósil? Sí, total. Para el interior de Colombia totalmente nos sobra. Perfecto. Y nos sobra 10 veces más de lo que podríamos consumir internamente. Ahí no tenemos nosotros problema. Transitar a una matriz de energías limpias para Colombia es relativamente más fácil que en el resto de países, la mayoría. A usted le va muy bien en la costa electoralmente, senador Petro, pero le está apareciendo un precandidato que también le va muy bien en la costa. ¿Qué tanto le teme a los votos de Alex Char? No, pues según todas las encuestas lo derroto hasta en Barranquilla. Y yo creo que el pueblo barranquillero va a saber responder en su momento si lo que quiere es un Peñalosa en Barranquilla o lo que quiere es una política social que saque a Barranquilla del hambre. Hoy Barranquilla es la ciudad con Cartagena,
con más hambre en Colombia, de las capitales. Senador. Penúltima pregunta, María. Senador, usted que ha sido tan defensor de las madres de Soacha, de los falsos positivos de Soacha, dijeron que se sentían burladas y utilizadas porque las ignoraron en el pacto histórico al no meterlas en sus listas. ¿Qué pasó? Pues yo la verdad no sé ni con quién hablaron, Que las dejaron leídas. ni quiénes. Soy muy amigo de varias de ellas. Me interesa mucho que ahí no haya impunidad, en primer lugar. Que ahí no haya impunidad. Estamos hablando de 6.402 jóvenes asesinados por el gobierno. Pero usted... Esta estadística, ahora que te recuerdo en tu anterior pregunta, es muchísimo más que los 28 masacrados en las movilizaciones. 6.402 jóvenes. Claro, pero ellas querían que estar deben incluidas tener, en sus listas. Que deben senador. tener 6.402 madres, ojalá todas vivas, ojalá, que yo quiero convocar si soy presidente. No solo simbólicamente para una foto, sino para establecer la política que garantice que los culpables de esos asesinatos sean juzgados y la justicia determine sus penas, así sean en la JEP. Ese es mi compromiso. Un grupo de estas madres, al parecer, según la prensa, porque yo me entero hasta ahora, habló con alguien para intentar poner una representación en la lista al Senado. Sí. No hablaron conmigo, no, eso no está en mi agenda, no fue conmigo. Si hubiera sido conmigo quizás, porque me entero es por la prensa, y al parecer no fueron bien tratadas, es lo que ellas dicen. Sí. Ignoradas, burladas. No sé si ignoradas, no creo, porque no hay nadie del pacto histórico que ignore en su lucha propia y personal diaria la existencia de estos 6.402 asesinatos y por tanto de sus familiares sobrevivientes y víctimas. ¿Cómo le parece, senador Petro? Y esta es la última pregunta, que este grupo editorial, Prisa Media, el diario El País, la cadena SER, ADN en Chile, la XCW en México, las estaciones musicales e informativas de Colombia, Tropicana, Oxígeno, Bésame, Radioactiva, 40, donde está todo su electorado joven, por supuesto la cadena Caracol de Colombia y la W, las estaciones afiliadas nuestras en los Estados Unidos, han decidido contratar a un director editorial para el tema de los debates, y solo lo tendremos a él. Usted ha estado en debates con él, me refiero a Roberto Pombo, un periodista que pues se ha distinguido por su moderación y manejo de los debates. Él va a convocar a 3 debates, pero los debates no funcionan si no está el que está ganando, y por lo general el que está ganando, y eso es inteligente, no se expone, además porque el que está ganando piensa que infla al otro. Sí, pero la democracia pues exige este tipo de confrontaciones. Tratamos de que sean amables, con preguntas directas. Usted tiene cuero para aguantar mucho palo. Esa ha sido su vida. Sobre todo de Daniel. Bueno. Eso es un comercial. La última pregunta, senador, es: ¿usted aceptará este auditorio? Le ofrecemos 10 millones de oyentes porque nos encadenaremos todos los medios para que usted pueda confrontar con otro candidato. O sea, las musicales también. Todo. Que solo Tropicana pone 2 millones de oyentes, pero las emisoras juveniles, la Bésame, la Oxígeno, la 40, la Radioactiva. Y la plataforma del País de España. El País de España, y sobre todo los votantes en el exterior, donde usted tiene un tremendo caudal. ¿Podemos o puede Roberto contar con usted para esas confrontaciones? Sí, usted sabe que Pombo, al cual yo respeto, nunca hemos tenido... Él estaba en el lugar equivocado. Bueno, pero sin vainas. Ay, Pero a ver, ahí. o sea, le va a cascar a las pensiones, al ingeniero, y ahora... Y al dueño del fondo de las pensiones. Sí, bueno, pero Pombo no tiene la culpa de las pensiones. Al dueño de Colombia. Sí. Ahí se dio cuenta usted que nuevas formas del sistema financiero han irrumpido y ahora son más ricos.
Y es por la nueva forma del sistema financiero que yo pienso impulsar al máximo. La banca virtual con servicios baratos. Bueno, pero voy al tema. El señor colombiano en Brasil, el señor David Vélez. Exactamente. David Vélez, Nubank. Exactamente. Que hoy vale 6 veces aval. Sí. Él solo. 6 veces. Solo con algoritmos. Sin oficinas. Es decir, matemáticas. Bueno, pero te respondo lo de... ¿Qué le digo a Roberto Pombo? Yo he asistido hasta donde me ha sido posible en toda mi carrera política al debate. Hasta donde me ha sido posible. En la pasada del 2018 tuve experiencias amargas asistiendo a los debates. Digamos, parcialidad en el medio de comunicación. Ahora reciente, no en todos obviamente, pero sí en la mayoría. Ahora recientemente, porque hay una tendencia, que ese es un tema a discutir hacia adelante, de convertir el medio de comunicación en partido político, en propagandista, no en periodismo. Nosotros yo sé que ustedes medio de comunicación y nos mete en la bolsa. Yo sé que ustedes han mantenido ahí un criterio profesional. Y lo mismo con lo de las protestas, ¿no? Sáquenos de esa bolsa. No, que dicen que estamos en su candidatura. Sáquenos de esa bolsa. Eso sí, las críticas siempre habrá, pero digamos, la tendencia es evidente, no en ustedes, en muchos, la mayoría. Eso significa que para el debate que se avecina hay que intentar que pueda existir lo que se llama neutralidad. Yo acabo de venir, el último debate en el que estuve tenía una moderadora, X, y la moderadora resultó siendo la cabeza de lista de un partido político ahorita, en una semana. No va a pasar eso acá. No puede ser. Te lo garantizamos. Pombo no va a ser cabeza de lista. No, yo sé que no. Entonces, al doctor Pombo hay que decirle que aquí estoy listo. ¿Listo? Incluso. Listo. Sí, incluso hasta el final. Eso. Ok, incluso hasta el final. ¿Listo? No hay más porque que es que hablar. el debate es para la ciudadanía. El debate no es por uno, claro, digamos, no es por el periodista. El debate es porque la ciudadanía tiene el derecho de saber qué es lo que va a elegir. Muy bien. Senador, muchas gracias. Le deseo mucha suerte en la dificultad que va a vivir usted a partir de este momento por cuenta de esta entrevista y lo que le sigue en otros escenarios de expresar lo que usted quiere hacer por nuestro país. Estoy seguro que si a usted le va bien, a Colombia le irá bien. Así es de que mucha suerte. Vale, gracias, Julio, a todos ustedes, colegas del periodismo, que el periodismo es un colegaje con la política y ahí los problemas. Y a Mercaorgánico, que nos ha recibido como y que no se va a acabar. Hay que consumir más orgánico. ¿Cuánto vale esa cuña para Mercaorgánico? Además que huele a pan, ¿no? Huele rico. Habas tostadas me acaban de orgánicas, gracias, sin sal. Solo se comió 6 panes, ¿no? A los oyentes y las oyentes que nos han escuchado, muy amables por su paciencia. Senador, muchas gracias. Ya regresamos. Esta es la W.